Facebook nos provocó, bueno, ya empecé a grabar y vamos a empezar con esta sesión. Es un placer tener al doctor Emiliano Sola en esta sesión que forma parte de las actividades del Grupo de Trabajo Pluralismos Económicos de América Latina. Voy a presentar al doctor Emiliano. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Antropología por la London School of Economics. Es doctor en esta misma disciplina por el University College London y ha trabajado temas relacionados con la historia de la relación entre el Estado, la antropología y los pueblos indígenas. Su trabajo etnográfico gira en torno a las concepciones de la geografía y el espacio entre los pueblos de la Sierra Mije de Oaxaca. Sus intereses son la historia política de los pueblos indígenas, la historia de la antropología en México, la relación entre diversidad ambiental y cultural y la antropología del intercambio. Actualmente es investigador y docente por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México e imparte clases en la licenciatura de Antropología de la UNAM. Entre sus publicaciones está Existe una teoría mesoamericana del intercambio, reflexiones sobre un debate etnográfico. Y actualmente se encuentra editando un libro sobre mercancía y don. Bueno, Emiliano, eres el segundo miembro de este grupo de trabajo que le toca presentar sus investigaciones y para mí es un placer tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, María Luisa. Pues gracias a ti, gracias a los organizadores del grupo de trabajo. Tengo entendido que es más bien un grupo de estudiantes de posgrado. Entonces, pues, la iniciativa por ello me parece doblemente meritoria, ¿no? Organizar eventos académicos mientras uno está haciendo tesis siempre es complicado. Bueno, pues habíamos quedado que María Luisa unos 40 minutos quizás por ahí. Bueno. Bueno, entonces voy a comenzar. Ha estado un poco accidentado el inicio de la sesión y espero que no continúe de manera demasiado accidentada la presentación, porque lo que voy a comentar hoy, ¿no? Es en realidad un trabajo que está en una fase como muy, muy incipiente, ¿no? Y entonces ni siquiera sé muy bien en este momento específicamente sobre qué se trata, ¿no? Cerré un proyecto de investigación a principios de este año y bueno, tenía que hacer otro. Y realmente estoy en una etapa como de formulación, ¿no? Que además es nuevo para mí, ¿no? Que tiene que ver con, un poco con temas de antropología agraria, pero en una clave muy distinta al tipo de cosas que yo he trabajado, en contextos donde hay científicos, donde hay instituciones, ¿no? Que son de otra naturaleza, ¿no? Yo casi siempre he trabajado con pueblos indígenas, ¿no? Entonces todo es un poco nuevo para mí, ¿no? Y trabajando además con temas como muy especializados, porque en este momento mi interés está motivado por dos cosas o tres elementos, ¿no? Uno de ellos es tratar de dar cuenta y entender una serie de controversias que se han dado en el contexto mexicano entre grupos de científicos alrededor de la utilización de organismos genéticamente modificados y de la aplicación de tecnologías transgénicas en el medio rural, ¿no? Esto no es necesariamente una cosa nueva, ¿no?
viene discutiéndose desde los años 90, ¿no? Sobre todo a partir, digamos, de que hubo una serie de modificaciones estructurales en el campo mexicano, en la organización de la economía agrícola en México, del conjunto de leyes que regían el ámbito rural en nuestro país, ¿no? Eh, y que, digamos, tiene que ver con la entrada de México en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con el final de las garantías estatales hacia las formas de propiedad comunal, ¿no? Que están reconocidas desde principios del siglo XX, digamos, que son producto, el reconocimiento es producto de la Revolución Mexicana, y otra forma colectiva de tenencia de la tierra, que es el ejido, ¿no? Que es una forma también de propiedad comunal, pero mucho más regida por el Estado, ¿no? Y que fueron, digamos, las formas dominantes junto con la pequeña propiedad privada. Fueron tres formas de propiedad rural de la tierra que prevalecieron durante buena parte del siglo XX, ¿no? Están consagradas en la Constitución de 1917, pero que a partir de 19... Emiliano, se silenció tu micrófono. Sí, no sé por qué, no sé si, bueno, Ajá. no sé desde cuándo, María Luisa. Desde la revolución que estabas Uy, comentando. desde entonces. Un Eh, poquito nada más. sí, les decía, estas tres formas de propiedad de la tierra siguen existiendo en el contexto mexicano. Eh, en conjunto probablemente son todavía alrededor del 40, del 50% de la propiedad agraria en México, ¿no? Pero la reforma neoliberal de 1993 permitió una liberalización de este mercado, con el cual las tierras ejidales y comunales pueden venderse, pueden entrar en operaciones de compra-venta, puede ser rentadas, ¿no? Es decir, hubo una creación de un mercado agrícola en México que trajo un sinfín de consecuencias, ¿no? Por una parte, eh, un desequilibrio muy grande, ¿no? Porque mientras que en ciertos enclaves del país, pero particularmente en el norte, ya en estados generalmente fronterizos con Estados Unidos, se creó por una parte un mercado de tierras muy grande, ¿no? Y se creó una forma de agroindustria que ya existía, digamos, de tiempo atrás, pero que aumentó su tamaño, aumentó su importancia, el número de inversiones que recibía, ¿no? Y en ciertos lugares del norte del país, esto no es homogéneo, ¿no? Se creó una gran industria, agroindustria de exportación, ¿no? Que recibe financiamiento público y privado, que es receptora de tecnología, que tiene una gran capacidad de despliegue, ¿no? Y que contrasta con las zonas, digamos, que han estado ligadas más a la agricultura, a formas de la agricultura tradicional o a formas de la agricultura de temporal, sobre todo, ¿no? Estas zonas de la agroindustria generalmente son zonas de riego, y en una buena parte del país prevalece todavía una agricultura de temporal que depende fundamentalmente de las lluvias, ¿no? En este contexto, se dio un impulso, se renovó un impulso a lo que es el sector biotecnológico, la investigación en agricultura, ¿no? E hicieron, ¿no? Se empezó a experimentar, empezaron a hacer su aparición
organismos genéticamente modificados en diferentes partes del campo, particularmente en el campo de las hortalizas y en la exportación de distintos tipos de moras, que estos son cultivos de grosellas, de lo que en México se llaman fresas o frutillas, en partes de América del Sur, blueberries, en fin, todas estas cosas. Se empezaron muchas a producir con organismos genéticamente modificados, también en el mundo eh, de las especies de huerto, ¿no? Y se empezaron a hacer experimentos, ¿no? Para empezar a producir maíz genéticamente modificado, ¿no? Esto dio lugar a una gran controversia durante los años 90, una controversia que se llevó a nivel científico, pero también a nivel político, ¿no? Eh, y que involucró, digamos, a dos grandes sectores, o digamos, polarizó un poco en dos grandes sectores al aparato científico mexicano y vinculado a la biotecnología y a las tecnologías agrícolas, ¿no? Entonces, por una parte, y esto ha estado permanentemente, digamos, en el ámbito de la discusión pública en México, ¿no? Y cuando uno lo revisa, digamos, como un Lego que viene de fuera de las ciencias biológicas, ¿no? Es muy difícil determinar exactamente quién tiene la razón alrededor de los transgénicos, ¿no? ¿Quién está en lo correcto con respecto a los riesgos, a los beneficios, a los conflictos potenciales? Y además no hace falta ser demasiado suspicaz ni estar demasiado inmerso en el tema para darse cuenta de que eh, el o la discusión rebasa con mucho el ámbito puramente de la ciencia, ¿no? Es decir, no se trata solamente de saber cuál será el comportamiento, digamos, eh, de los organismos genéticamente modificados, qué impactos podrán tener en la salud pública, en la salud humana, sino que hay toda una discusión sobre todo alrededor de la biodiversidad, ¿no? En los años 90, un científico mexicano que está en la Universidad de California, en Berkeley, que se llama Ignacio Chapela, publicó un artículo que tuvo un enorme impacto mucho más allá del ámbito habitual donde se desarrollan estas discusiones en términos de la ciencia, ¿no? En donde él documentó que había contaminación en especies de maíz criollo, como se le suele llamar, o maíz nativo, ¿no? Que son variedades dentro de la especie del maíz que se cultivan de manera tradicional en un estado del sur de México, que es el estado de Oaxaca, que coincidentemente no es solo uno de los estados con mayor diversidad lingüística, diversidad étnica, ¿no? Es lugar para hogar de 16 pueblos diferentes con sus propias lenguas, sino es un lugar de una alta biodiversidad biológica y es un lugar de una altísima variedad de variedades de maíz, ¿no? En algún otro momento, más adelante tocaré esta complejidad, pero baste con eso, ¿no? Chapela asegura y publica un artículo en un journal, digamos, importante, asegurando que ha encontrado que hay contaminación de maíz transgénico que estaba siendo cultivado de manera experimental en campos que están teóricamente bajo condiciones de bioseguridad y con una serie de restricciones justamente para que no se esparzan las semillas, ¿no? Y no se mezclen con las especies endémicas que están fuera de los campos experimentales, ¿no? Y Chapela asegura haber encontrado
rasgos, ¿no? Evidencia de huellas de maíz genéticamente modificado en variedades de maíz criollo, ¿no? Esto, por supuesto, tenía una serie de consecuencias muy, muy grandes porque podía significar, entre otras cosas, llevar que disminuyera la diversidad de maíces existentes en la zona, ¿no? Eh, debido a una cuestión de polinización cruzada entre las semillas del maíz genéticamente modificado y las variedades tradicionales, ¿no? Siendo el rasgo más preocupante el hecho de que mientras que las variedades tradicionales, que son cultivadas, digamos, por métodos y son generadas por métodos convencionales de polinización cruzada, ¿no? Eh, a partir de mecanismos de selección que los campesinos vienen desarrollando pues, desde siglos y siglos atrás, ¿no? Al entrar en contacto con el maíz genéticamente modificado, el maíz genéticamente modificado es infértil, ¿no? No se puede reproducir solo, tiene que reproducirse a partir de una intervención, digamos, ¿no? Entonces esto amenazaba, potencialmente podía significar una amenaza para la reproducción y para la viabilidad entera, digamos, de formas de practicar la agricultura que han estado eh, practicándose en esta zona de México durante siglos y siglos y probablemente milenios, ¿no? Entonces hubo una reacción muy fuerte, además el caso entra en una controversia también muy interesante porque eh, Ignacio Chapela estaba pidiendo su definitividad de la posición que ocupaba, de su plaza como investigador en la Universidad de California, ¿no? Se le niega en un concurso, digamos, después de haber publicado este artículo, y Chapela argumenta que lo que ha habido es una serie de presiones por parte de grandes compañías dedicadas a la biotecnología y a la agroindustria para negar que se le diera una posición definitiva a un investigador que era crítico de los manejos de la agricultura en la ciencia, ¿no? Este es un poco el contexto de los 90. Esto se retoma en México. A partir de eso empieza un proceso de organización que básicamente se va a dividir en dos polos, ¿no? Un polo de científicos que están casi todos en la UNAM, pero no exclusivamente, sino que también en otro polo de gente, de instituciones, perdón, dedicadas a la biotecnología, ¿no? Que muchos de ellos están encabezados por el doctor Francisco Bolívar Zapata, ¿no? El doctor Bolívar Zapata es quizás uno de los científicos de las áreas biológicas en México más reconocido dentro y fuera del país, es premio Príncipe de Asturias, es un gran defensor de el uso de transgénicos en aplicaciones médicas, alimentarias, cosméticas, de todo tipo, ¿no? Él fue uno de los pioneros en las técnicas de eh, creación de transgenes, ¿no? En el momento la tecnología transgénica se desarrolló en la Universidad de California hacia finales de los años 70, ¿no? Y él estuvo en el equipo original que logró por primera vez hacer un transgénico, ¿no? Que básicamente consiste en transferir un gen de un organismo a un organismo de otro tipo, de otra especie, ¿no? De otro reino. El impacto de esto ha sido enorme, ¿no? La fascinación de los científicos con respecto a esto es muy, muy grande, ¿no? Eh, y Bolívar Zapata estuvo en el primer grupo que logró una transferencia transgénica, ¿no? Sus artículos, el artículo donde se publica por primera vez los hallazgos y la técnica para los transgénicos,
pues tiene algo así como 4,000, 5,000 citas académicas, ¿no? Entonces, Bolívar Zapata, en ese sentido, es un científico muy prominente y tiene mucha influencia no solo en el campo de la ciencia, ¿no? Sino en el campo de la política científica y de la política agrícola, y ha sido asesor de presidentes, de ministerios, etcétera, ¿no? Alrededor de él, o digamos un poco, él representa una especie como de gran símbolo, ¿no? De la defensa de los transgénicos. Está el otro grupo que hoy está nucleado fundamentalmente alrededor de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, ¿no? Eh, que en los años 90 impulsan una campaña que se llama Sin maíz no hay país, ¿no? Cuyo objetivo era eh, conseguir la moratoria, o por lo menos la prohibición, o por lo menos la moratoria de la experimentación de variedades de maíz transgénico en el país, prohibir la importación de maíz transgénico al país. Una cosa que debo aclarar es que en México hay una prohibición para utilizar maíz transgénico para consumo humano, pero esa prohibición no existe para la alimentación de ganado, ¿no? Entonces, en México hay buena parte del ganado que después se consume por las personas, ¿no? Es alimentado con maíz genéticamente modificado proveniente de importaciones de los Estados Unidos, ¿no? En este contexto inicial de cambios estructurales alrededor del Tratado de Libre Comercio, de la economía neoliberal, ¿no? Uno de los efectos fue la desprotección no solo de la estructura comunitaria de la tierra, ¿no? Sino una disminución de todos los mecanismos de protección que existían alrededor del maíz, ¿no? Principalmente a través del control de precios, ¿no? Que constituían una defensa sobre todo para los pequeños productores rurales, ¿no? Entonces, está eso por un lado, ¿no? Es como este elemento que les digo viene de una larga historia, tiene una historia como muy compleja, ¿no? Y los argumentos van y vienen constantemente, ¿no? Alrededor de, bueno, gente que sostiene que hay peligros muy grandes para la biodiversidad de los maíces, que hay peligros para la salud humana, que hay una gran incertidumbre alrededor del uso de los transgénicos, particularmente con respecto a alimentos fundamentales de la dieta, ¿no? Y por otra parte hay una cantidad de argumentos que defienden a los transgénicos como un recurso seguro, altamente productivo, capaz, digamos, de ayudar a conseguir la soberanía alimentaria, adecuado para el desarrollo de un mercado de exportación, con ventajas ecológicas, porque una de las virtudes, según sus defensores, del maíz transgénico sería que necesitaría menos fertilizantes para ser producido, y necesitaría muchos menos pesticidas para, a la hora de ser cultivado, ¿no? Porque justamente las modificaciones genéticas, ¿no? Lo que harían es hacerlo resistente a toda una serie de enfermedades, de plagas y de otros padecimientos de la planta de maíz, que el día de hoy se resuelven, digamos, o se combaten con el uso de pesticidas, ¿no? Por otra parte, hay como un tercer elemento, que es que esta controversia que ha estado durante mucho tiempo, ¿no? Se intensificó hacia a partir de 2018, con la llegada al gobierno de López Obrador, ¿no? Y la llegada al organismo científico principal del Estado mexicano, que es el CONACYT,
de una científica perteneciente a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Premio Nacional de Ciencia, experta en biología evolutiva, que ha trabajado con maíces durante mucho tiempo, ¿no? Y que es una férrea opositora a el uso de transgénicos y una crítica de muchos años de la agricultura de carácter industrial y que reivindica, digamos, la necesidad de una especie como de recuperación de técnicas y de recursos campesinos, ¿no? Y de una especie como de impulsora de una forma de agroecología distinta de lo que ha prevalecido, ¿no? ¿Puedo compartir pantalla, María Luisa? Sí, te habilito. Espérame. A ver, creo que ya puedes. Si ven algunas ilustraciones, ahí está Francisco Bolívar Zapata, ¿no? Que es como un gran gurú de la ciencia, ¿no? Que tiene este libro que se llama Transgénicos, grandes beneficios, ausencia de daños y mitos, ¿no? Por otra parte, en la segunda imagen está un cartel de la campaña Sin Maíz No Hay País, que nucleó a organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, científicos opuestos al uso de transgénicos, etcétera, ¿no? Digamos que estos son los dos polos que han estado definiendo un poco la controversia desde los años 90, ¿no? Pero les digo, esta controversia se recrudece cuando llega el gobierno de López Obrador, cuando María Elena Álvarez Bulla, ¿no? Toma la titularidad de CONACYT, ¿no? Y se da un escenario de hiperpolarización, ¿no? Y donde realmente los científicos que en general habían estado manteniendo sus controversias en un lenguaje muy académico, un poco con mecanismos de interlocución a través de las revistas científicas y de espacios científicos, empiezan a cambiar el lenguaje y se empiezan a acusar de todo, ¿no? Entonces, adquiere un contenido político, ¿no? Y a veces muy personal, ¿no? Que cambia un poco cómo había sido llevada la discusión, ¿no? La administración de CONACYT, que entra con López Obrador, empieza a hacer una serie de señalamientos alrededor de la existencia de una ciencia neoliberal, ¿no? Y esto produce una especie como de reacción que a mi juicio es casi histérica en ciertos momentos, ¿no? Donde lo que están diciendo es cómo puede esta gente que ha llegado al gobierno, ¿no? Hablar de que hay ciencia neoliberal. No hay ciencia neoliberal, hay ciencia y punto, ¿no? Y no se puede estar calificando a la ciencia de que tiene un contenido político, porque la ciencia es ciencia y no es, y corre en independencia de las corrientes ideológicas, ¿no? A partir de esto hay largas historias que también se heredan, digamos, María Elena Álvarez Bulla viene, en primer lugar, de una familia de marxistas republicanos exiliados de la Guerra Civil Española. Su abuelo es el famoso Wenceslao Roses, que fue el traductor de El Capital de Marx en la edición de Fondo de Cultura Económica, que fue la primera traducción, me parece, del Capital en América Latina y probablemente una de las primeras en español, ¿no? Mujer con una militancia en lugares en espacios de izquierda de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y tradicionalmente enfrentada con muchos de los científicos que van a reaccionar, ¿no? Es decir, es gente que se conoce además desde hace 30, 40 años, que algunos han sido profesores de otros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay historias viejas, ¿no?
Empieza un grupo de científicos, digamos, identificado, algunos con Bolívar Zapata, otros con otro biólogo evolucionista muy importante mexicano que se llama Antonio Lascano, ¿no? Eh, Empiezan a decir que hay una agenda ideológica para reorientar el trabajo de la ciencia mexicana, para destruir las instituciones científicas mexicanas, que hay posiciones absolutamente fundamentalistas, que hay odios personales, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, aumenta el nivel de confrontación y una buena parte de los científicos empiezan a referirse a María Elena Álvarez Bulla, directora del CONACYT, como la doctora Lysenko, ¿no? Eh, Lysenko fue un científico muy cercano a Stalin, ¿no? Que tiene una historia muy compleja dentro de de la historia de la ciencia, de las ciencias agrícolas en la Unión Soviética, ¿no? Propuso una serie de principios sobre el mejoramiento de las semillas que ignoraba básicamente una serie de principios que estaban establecidos por la ciencia mendeliana y por la teoría de la evolución, que no es la teoría de la evolución que conocemos ya tan formalizada en este momento, sino un espacio mucho más de debate, ¿no? Que era altamente ideológico, que proponía la posibilidad de una ciencia comunista libre de contenidos burgueses, ¿no? Y que un poco participó en la purga, en las purgas estalinistas y contribuyó a las represalias, ¿no? Exilios y en algunos casos hasta asesinatos de muchos de sus adversarios científicos que sostenían que las teorías de Lysenko estaban equivocadas, ¿no? La aplicación de una ciencia lysenkiana, digamos, tuvo efectos muy negativos sobre las capacidades de producción de granos básicos en la URSS, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está el cartel, ¿no? Que pueden verlo. Ahí dice Lysenko y la búsqueda trágica de una ciencia comunista, ¿no? Esta fue una eh, conferencia que impartió Lascano en el Colegio Nacional, ¿no? Que es muy buena conferencia, ¿no? Pero, porque Lascano conoce muy bien la historia, además de las ciencias soviéticas, pero venía como una especie de advertencia de cuidado, ¿no? O sea, vienen lysenkianos que son pseudocientíficos, que están ideologizando la práctica de la ciencia, nos van a acusar de científicos burgueses, nos van a purgar, y el eje de todo esto es la biotecnología, ¿no? Entonces, ese, por una parte, es la primera cosa que yo intuitivamente miro para tratar de entender qué es esto, ¿no? Y si hay posibilidades que desde fuera del ámbito estrictamente científico, de las ciencias agrícolas, de las ciencias biológicas, podamos llegar a una conclusión sobre quién tiene razón en estas controversias, ¿no? Porque les digo, el fenómeno aparentemente parece una discusión científica, pero cuando uno se empieza a acercar, la ciencia ya no aparece de forma pura, ¿no? Sino que aparece combinado con una serie de elementos ideológicos, con una serie de cargas culturales, incluso con una serie de subjetividades que están chocando, ¿no? Y que se dan en un contexto mucho más grande de antagonismo entre el nuevo gobierno, las estructuras políticas anteriores, ¿no? Que está cargado en muchos casos de un discurso de clase muy evidente, ¿no? Entonces, esto es lo primero, ¿no? Que a mí me salta que eh, explorando esto no hay forma de encontrar solamente la ciencia, ¿no? Discutiendo entre sí, ¿no? Sino que hay una serie de elementos que están combinados, ¿no? Y que la mayoría de las veces los propios científicos no reconocen, ¿no? Es decir, no reconocen sus categorías culturales, no reconocen el ámbito político en el que están inscritos, ¿no? Tienden a defender la objetividad, la neutralidad, el carácter puramente científico de sus argumentos y a descalificar el de sus adversarios, bajo la idea de que no son científicos.
¿no? Entonces, un poco esto es una pregunta de, bueno, y en el espacio público, entendiendo que las discusiones sobre el maíz son fundamentales en términos de soberanía alimentaria, en términos de cuidado, protección de la biodiversidad, que el maíz es un fundamental para la viabilidad de tantos pueblos en México y por lo tanto es un instrumento absolutamente necesario para mantener esa diversidad y garantizar el derecho de los pueblos a conducir su vida, ¿no? Que en estas controversias también está el elemento de la soberanía alimentaria, de nuestra dependencia de un grano básico, de, sobre todo del mercado norteamericano, y la forma en la que se está llevando a cabo la ciencia pública, ¿no? Pagada por los contribuyentes y la ciudadanía mexicana, ¿no? Entonces, una es decir, bueno, ¿qué pasa cuando nos situamos frente a eso, ¿no? Primer elemento que construye, digamos, este proyecto, ¿no? Segundo elemento, digamos que cuando yo empiezo a mirar esto, me voy dando cuenta de una cosa que quizás para muchos sea evidente, ¿no? O a gente que conozca de estos temas, pero para mí no lo era. Y es que, primero, México tiene una larga historia de ciencias agrícolas, de búsqueda de desarrollar instituciones, prácticas científicas, aplicación de recursos para el mejoramiento de las semillas y el aumento de la producción alimenticia, ¿no? El país es uno de los escenarios fundamentales de lo que se llamó la Revolución Verde de los años 60-70, ¿no? Fue un gran laboratorio que tiene que ver, ¿no? Con una serie de historias entretejidas, algunas que vienen de la revolución. La revolución hizo colapsar la agricultura que existía en el periodo porfiriano del siglo XIX, ¿no? Por un periodo que se extiende más o menos entre 1870 y 1910, donde el grueso de la agricultura en México se desarrolló a base de grandes latifundios, de grandes extensiones de tierras, ¿no? Concentradas en muy poquitas manos, y en donde el campo fue convertido en una agroindustria fundamentalmente para la exportación y la exportación sobre todo al mercado estadounidense, ¿no? Una vez que se da la revolución, se da el reparto agrario, ¿no? Estaba todo el tiempo en el aire, bueno, ¿cómo hacer para producir este campo? ¿Cómo aumentar la producción? Ese desafío se refuerza cuando se dan procesos de industrialización que llevan a la gente del campo a las ciudades, ¿no? Entonces, siempre ha estado esta preocupación en el contexto mexicano, ¿no? ¿Cómo hacer producir grandes extensiones áridas, sobre todo del norte del país, ¿no? Y para eso, en México, los gobiernos postrevolucionarios trajeron en los años 40 una serie de programas de intervenciones realizadas con el gobierno estadounidense y con la Fundación Rockefeller, ¿no? Y trajeron a un personaje que va a ser muy importante, que se llama Norman Borlaug, ¿no? Que era un científico de plantas norteamericano que vino a implementar técnicas y a desarrollar variedades, sobre todo de trigo y de maíz, que pudieran aumentar la producción mexicana y alimentar a la población, ¿no? Pensemos que México venía del siglo XIX y buena parte del siglo XX, y especialmente durante los años de la Revolución, de periodos donde había hambrunas, ¿no? En ciertas partes del país, en buena parte del país, ¿no? Y donde parecía que la producción por medios tradicionales nunca podría satisfacer las necesidades, ¿no? Esto da como lugar a la creación de toda una serie de instituciones dirigidas hacia el campo que en la actualidad están concentradas en una zona que se llama Texcoco, que está más o menos a
una hora y media de la Ciudad de México, ¿no? Que es un lugar que está en una especie de transición, porque ya es el área que es casi el área conurbada de la zona metropolitana del Valle de México, pero que concentra en un espacio de 15 kilómetros 4 instituciones que están dedicadas a las ciencias agrícolas y a la producción de biotecnología, ¿no? Una de ellas es la Universidad de Chapingo, junto con su colegio de posgraduados. La Universidad de Chapingo es una institución que adquirió sus rasgos fundamentales en el periodo posrevolucionario. Quien vaya a la Universidad de Chapingo va a ver murales de Rivera y escultura posrevolucionaria que reivindica, digamos, al campesino revolucionario que ha sido fruto del reparto agrario, ¿no? Es el gran discurso posrevolucionario, ¿no? Hay otra, está su colegio de posgraduados, que en algún momento dependió de la Universidad de Chapingo y ahora es una institución independiente. Está el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP, que fue durante mucho tiempo la institución que iba a desarrollar las agrociencias mexicanas, ¿no? Que era receptora de muchas de las cosas que estaban en el proceso, digamos, de reorganización del campo, ¿no? Pero que fue siendo debilitado de manera muy importante a partir de los años 90, ¿no? Con la reforma neoliberal. Y en la otra institución en la que me voy a concentrar ahora es una institución que es un producto de esta revolución verde, es una iniciativa de este norteamericano que vino a finales de los años 40, que se llamaba Norman Borlaug, y que es el CIMIT. El CIMIT en la actualidad forma parte del Grupo Consultivo de Investigación en Agricultura, ¿no? Que es una red de institutos de investigación independientes, tienen un vínculo con las Naciones Unidas, pero no dependen de Naciones Unidas, ¿no? Que están extendidos a lo largo de todo el mundo. El primero de ellos fue el CIMIT, ¿no? Que es la institución que está en México, que es el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, ¿no? El CIMIT es una institución fundada en 1966, ¿no? Y es el epicentro de la Revolución Verde en México, ¿no? La Revolución Verde en México básicamente lo que hizo fue aplicar una gran cantidad de tecnologías de investigación para mejorar, ese es el término que se utiliza, ¿no? Los rendimientos del maíz y del trigo, ¿no? A partir del uso de semillas híbridas, ¿no? Las semillas híbridas son semillas mejoradas a través de polinización cruzada, utilizando métodos, digamos, científicos distintos a los que utilizan los campesinos, ¿no? Pero su principio es el mismo, es decir, no es tecnología transgénica. También desarrollan tecnología transgénica, ¿no? Pero vamos a ver que esto es como más controversial. Entonces, el CIMIT es una institución muy sofisticada, es una institución en la que el gobierno mexicano tiene un lugar en su junta directiva, pero, por ejemplo, ninguno de sus directores desde la creación en el 66 ha sido mexicano, ¿no? Tiene una parte de científicos mexicanos, pero también tiene muchos científicos extranjeros, norteamericanos, europeos, gente proveniente de la India, algunos chinos, filipinos, etcétera, etcétera, ¿no? Además de su larga tradición, es muy importante porque tiene el principal banco de germoplasma, es decir, el principal banco de semillas de trigo y de maíz del mundo, ¿no? Tienen más o menos como 28,000 semillas de maíz. La foto que está ahí arriba es el banco de germoplasma, es un pasillo del banco de germoplasma, ¿no? Esas son unas cámaras refrigeradas donde hay semillas de maíz, ¿no? Algunas fueron recolectadas incluso en los años 40, ¿no? Y hay semillas que han sido recolectadas de manera más reciente, ¿no? Entonces, hay 28,000
semillas de maíz y creo que hay más o menos como 15,000 de trigo, ¿no? Es un lugar de estrategia, de importancia estratégica mundial, ¿no? Y el CIMIT, les digo, tiene una parte, México es uno de los donantes, ¿no? Da una cantidad de dinero anual, que son más o menos como 14 millones de dólares, ¿no? El resto, digamos, de los donantes del CIMIT son agencias de cooperación extranjera, principalmente ligadas al gobierno norteamericano, que es el mayor contribuyente del CIMIT, ¿no? Y desde hace algunos años hay mucha presencia de fundaciones y empresas privadas, ¿no? El CIMIT tiene más o menos como 73 millones de dólares anuales de presupuesto, ¿no? Proviene, les digo, una parte de gobierno de los Estados Unidos, otra es gobierno de México, otra es Fundación Carlos Slim, ¿no? La Fundación Gates, de Bill y Melissa Gates, ¿no? Compañías como Cargill, ¿no? Que es una transnacional ligada a las semillas y a toda clase de actividades relacionadas con actividades agropecuarias, ¿no? Syngenta, que también es otro, digamos, de los grandes monstruos transnacionales de la agroindustria, y después contribuciones de distintos gobiernos, ¿no? Forma parte de una red de 15 organismos que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, ¿no? En América Latina hay 3, el Centro de Agricultura Tropical en Colombia, que hay una foto aquí abajo, la que ven en la imagen. Ese es el banco de germoplasma nuevo que tiene el CIAT en Colombia y que es producto de una donación de 17 millones de dólares de la fundación de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? En este lugar está el repositorio más grande de semillas de frijol, de cazaba, de mandiocas, ¿no? Y de forrajes para ganado del mundo. El otro lugar que hay en América Latina es el Centro Internacional de la Papa, ¿no? Que está en Perú, y luego hay otros en África, en Asia, especializados en distintas cosas, ¿no? Hay como una gran red de estos organismos donde convergen pues toda una serie de intereses muy, muy grandes, ¿no? Eh, les digo, están los gobiernos de los estados, están los donantes, principalmente del hemisferio norte, de países europeos, de los Estados Unidos, algún dinero australiano y japonés también de repente, ¿no? Eh, y las grandes transnacionales y las fundaciones privadas, ¿no? Ese es como el segundo actor, ¿no? Entonces hay, por una parte, controversias a nivel científico en México sobre el maíz y sobre todo sobre el uso de transgénicos. Luego está la infraestructura existente en el país para el desarrollo de biotecnología, incluyendo semillas híbridas de polinización cruzada y transgénicos, ¿no? Y dentro de eso, la joya de la corona es este CIMIT, ¿no? El CIMIT no está, es una institución muy particular, digamos, de la globalización, porque no está completamente sujeto a las leyes mexicanas, ¿no? Está parcialmente sujeto a legislación norteamericana y legislación de los países donantes, ¿no? Y en algunos casos está parcialmente sujeto a regulaciones que están establecidas o por Naciones Unidas a través de la FAO o en algunos casos por la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Entonces, el CIMIT tiene un enorme nivel de autonomía y fundamentalmente se gobierna a través de los criterios del CIGIAR, ¿no? Que es el organismo que agrupa estos 15 centros de investigación, ¿no? Entonces, ese es el segundo actor que está entrando en esta investigación que estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo lo que quería ver era, cada vez
digamos, que me metía, empezaba a salir como mayor nivel de complejidad, mayor nivel de complejidad. La literatura al respecto de la Revolución Verde es muy, muy extensa porque hay literatura producida por economistas, por científicos de las ciencias agronómicas, por ecólogos, por biólogos, por gente que está metida en política pública, ¿no? Una parte también un poco por antropólogos, ¿no? Sociólogos y científicos sociales que están interesados en el campo, ¿no? Eh, entonces, la pretensión inicial, ¿no? De tratar de entender qué era esta controversia y si podía haber elementos este, para discernirla o tener una especie como de criterio de verdad vista desde fuera, ¿no? No solo había adquirido complejidad en el contexto mexicano, ¿no? Sino que tiene este complejo transnacional, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco tratando de ver de cómo orientar un proyecto de esta naturaleza que crecía, crecía y crecía, ¿no? Porque realmente ubicar el nivel eh, donde se puede trabajar es muy difícil, ¿no? En ese sentido, la semilla de maíz y el trigo eh, son como un poco como una especie de hecho social total, ¿no? En el sentido de Durkheim o de Moss, porque atraviesan todos los espacios, ¿no? Es decir, eh, estas controversias alrededor del maíz y en menor medida del trigo están a nivel del espacio público, a nivel de la política pública, a nivel del Estado, a nivel, involucran a la economía campesina de pequeña escala, involucran las posiciones de los pueblos indígenas en relación al aprovechamiento de sus recursos, al mantenimiento de su biodiversidad, ¿no? Involucran a comunidades académicas, involucran a comunidades de organizaciones no gubernamentales, y está este otro nivel, ¿no? De las instancias transnacionales que un poco son protagonistas de la manera en que se dirige la agricultura y se produce la mayor cantidad de alimentos en México, ¿no? Bien, frente a eso, ¿no? Y ha habido, perdón, como una acotación, ha habido aproximaciones desde la economía política marxista, ¿no? Eh, que estuvieron muy en boga en los años 70, que produjeron una crítica de carácter muy radical en muchas ocasiones, ¿no? Que un poco entraron en declive, no diría que totalmente abandonadas, porque siempre ha habido gente que se ha mantenido un poco sobre este ámbito, ¿no? Pero eh, al mismo tiempo que hay un movimiento crítico de esto, ¿no? Que en México se manifiesta a través de los científicos de la UCES, pero que es un movimiento mucho más amplio, ¿no? La Revolución Verde, después de que se desarrollaron una serie de técnicas, de modelos, de políticas, para el caso mexicano, luego se expandió particularmente al ámbito de Pakistán y de la India, ¿no? Eh, de Filipinas, después se trasladó a África, ¿no? Es decir, hay como un fenómeno global muy grande. Eh, Esto generó hay una oposición, ¿no? Y hay una larga historia de crítica de la Revolución Verde en el contexto mexicano, de la Revolución Verde en el contexto de la India, en otros países de América Latina, en otros países de África, ¿no? Pero en este momento se está planteando de manera muy decidida y con mucho apoyo detrás la necesidad de una segunda revolución verde, ¿no? Que sería una revolución protagonizada por las tecnologías de transgénicos, ¿no? Y por el uso generalizado de organismos genéticamente modificados en la producción de alimentos, ¿no? Eh, la posición pro transgénicos sostiene que eh, es imprescindible desarrollar tecnología, biotecnología con
organismos genéticamente modificados, que solo así se va a poder alimentar a los 10,000 millones de personas que se calcula habrá para el año 2050. Y esta imagen, digamos, del 2050 y de la necesidad de la alimentación a través de con los OGMs, ¿no? Es como muy, muy importante, muy recurrente en el discurso de los defensores de los transgénicos. Se argumenta también que la única manera de conservar selvas y bosques y otros recursos naturales en el país, en el planeta, perdón, es intensificando la producción y haciendo más, incrementando los rendimientos por hectárea, ¿no? A través del uso de estas plantas, ¿no? Y porque de otra manera, si no se apelara al uso de organismos genéticamente modificados, habría que expandir todavía más la frontera agrícola, ¿no? Lo cual significa avanzar sobre el Amazonas, sobre las selvas ecuatoriales en el Congo, en fin, ¿no? Toda una serie de recursos vitales para el mundo, ¿no? Se argumenta también que una segunda revolución verde es necesaria dada los desafíos impuestos por el cambio climático, que solo plantas y alimentos producidos con estos organismos podrán resistir condiciones de sequía, condiciones de climas irregulares y de carácter impredecible, etcétera, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde hay un impulso muy grande a la segunda revolución verde. Ese es el escenario inicial, ¿no? Eso es donde yo miro un poco y me planteo por dónde empieza o si hay posibilidad para, digamos, alguien que no viene de las ciencias, ¿no? De encontrar una imagen alrededor de esto, ¿no? Y bueno, creo que sigo siendo optimista, ¿no? Pese a que la escala es muy grande, ¿no? Además, pues yo soy un antropólogo que está acostumbrado a trabajar en pequeñas escalas, ¿no? Con comunidades de una dimensión más o menos manejable. Y toda esta superposición de niveles y de lugares y eso me resultó como muy abrumadora en principio, ¿no? Entonces lo que hice, bueno, fue ponerle un poco de pausa al trabajo etnográfico y concentrarme en lo que es un personaje que fue apareciendo a lo largo eh, de esta primera fase de la investigación, que es el mismo Norman Borlaug, ¿no? Aquí hay una fotografía famosa, muy famosa, de Norman Borlaug, ¿no? Que fue tomada en el Valle del Yaqui, en Sonora, ¿no? Norman Borlaug tenía 2 estaciones de trabajo para experimentar con sus híbridos de maíz y de trigo, ¿no? Una de ellas era la estación de verano, que estaba en Texcoco, este lugar cercano a la Ciudad de México, y había una estación de invierno que estaba en el norte del país, en el estado de Sonora, en el Valle del Yaqui, ¿no? Que es un lugar además muy cargado de significados por su papel importantísimo en la Revolución Mexicana, por ser una especie de espacio utópico donde los gobiernos revolucionarios en esta especie de alianza no siempre expresada públicamente o manejada de manera muy discreta con los Estados Unidos, buscaban hacer de México un lugar súper productivo, ¿no? Una potencia en la producción de alimentos que fuera capaz de alimentar no solo a todos los mexicanos, sino reproducir una experiencia, digamos, similar a la de los Estados Unidos, de convertirse en una potencia agroexportadora, ¿no? Entonces, y cuando uno investiga a Norman Borlaug, ¿no? Norman Borlaug fue Premio Nobel de la Paz en 1970, ¿no? Y es una figura
mítica en el discurso norteamericano, ¿no? Centros de investigación, universidades, presidentes, gobernadores, ¿no? Todos coinciden en ensalzar, en destacar la figura de Norman Borlaug, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en esta imagen, esta está sacada de la Universidad de Minnesota, que fue donde estudió Norman Borlaug cuando era joven, más o menos en los años 30, en la época de la Gran Depresión, ¿no? Eh, y los títulos son muy reveladores, ¿no? Es Man Who Saved a Billion Lives, ¿no? El hombre que salvó billones de vidas. Esto lo se encuentra por todas partes, ¿no? El hombre que salvó a el mundo de la hambruna, el hombre que salvó millones de vidas, el hombre que más vidas ha salvado, ¿no? Es Norman Borlaug, ¿no? Y esto en cantidad de materiales, les digo, organizaciones no gubernamentales, universidades, gobiernos, centros de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Unparalleled Achievements and Accolades, ¿no? Logros sin paralelo y distinciones, ¿no? Todas las distinciones que ha recibido Norman Borlaug de cantidad de gobiernos, del gobierno de México, del gobierno de las Filipinas, del gobierno de la India, ¿no? Y la otra imagen, esta está sacada de un documental, ¿no? Que es Freedom from Famine, ¿no? The Norman Borlaug Story, ¿no? Eh, libres de la hambruna, ¿no? La historia de Norman Borlaug, ¿no? Eh, esto, les digo, aparece constantemente, ¿no? Creo que yo hasta ahora no he podido encontrar, incluso en los mismos discursos mitificadores de los propios norteamericanos, ¿no? Que son tan propensos a ellos, ¿no? Y que tienen a Hollywood y su aparato de representaciones, no he podido encontrar todavía una figura, ¿no? Que no sea de ficción, ¿no? Que goce del estatus de Borlaug, ¿no? En términos de su representación, ¿no? De alguna manera es el norteamericano quinta esencial, ¿no? O sea, si ustedes quieren ver la representación de el norteamericano blanco, producto de su esfuerzo, eh, moderno en el sentido de que es un hombre de ciencia, pero al mismo tiempo proviene de un ámbito muy conservador, muy rural, ¿no? Eh, pues van a tener a Norman Borlaug, ¿no? Esta figura absoluta, ¿no? Hay como 3 o 4 biografías publicadas de Borlaug, ¿no? Y todas son completamente geográficas, ¿no? Los estudios críticos sobre la Revolución Verde prácticamente no lo mencionan, ¿no? No hay atención a su figura, pero si ustedes van al CIMIT, ¿no? Van a encontrar que hay una estatua de Norman Borlaug, ¿no? Y si se meten a los sitios del CIMIT van a ver que todo está justificado, ¿no? Todo es la continuación del trabajo de nuestro fundador, Norman Borlaug, ¿no? En el Valle del Yaqui hay otra estatua, ¿no? En diferentes universidades estadounidenses hay estatuas. Su medalla del Nobel está exhibida en algún lugar en Washington, que ahora no recuerdo, ¿no? Eh, es decir, hay una especie de muy interesante culto a la personalidad de este hombre, ¿no? De esas 3 o 4 biografías, les digo, son todas agiográficas, todas coinciden en el retrato, digamos, de este personaje que crece en Iowa, ¿no? Proviene de una familia de inmigrantes noruegos que se asentó en las planicies del estado de Iowa un poco después que se dio el gran desplazamiento de la población indígena que vivía ahí, ¿no? Que esta es una historia, la historia del gran desplazamiento eh, a partir de acuerdos firmados entre el gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX con las naciones indígenas, ¿no? Y en una combinación de una especie de política medio pacífica y por momentos muy violenta, eh,
Hubo una política de desplazamiento de la población indígena en Nebraska, en Iowa, en Indiana y en otros estados del medio oeste norteamericanos, ¿no? Que fueron reemplazados fundamentalmente por colonos provenientes del norte de Europa, ¿no? Estamos hablando que en toda la zona esta de donde es Borlow, ¿no? Del medio oeste norteamericano, la mayor parte de la población proviene de Alemania, de Bohemia, ¿no? La República Checa actual, de Noruega, de Suecia, de Finlandia. Algunos de ellos ya eran inmigrantes provenientes de otras partes de Estados Unidos, ¿no? Pero es muy interesante porque las biografías de Borlow, ¿no? Todas cuentan la misma historia, que es un poco como la historia de la casita de la pradera, ¿no? Si alguien tiene suficiente edad para recordar esa serie de televisión, ¿no? Que es costumbrismo norteamericano en su máxima expresión, ¿no? Es la familia blanca, eh, proveniente de Europa, que vive en una casa como la que se muestra en la imagen, que tiene un granero como el que se muestra en la imagen, ¿no? Que viven dedicados al gran esfuerzo de cultivar la tierra y que están en un constante proceso de americanización, ¿no? Todas las biografías es la gente que vivió, es la América del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo campesino, que además es la base de la prosperidad de los Estados Unidos, ¿no? Hay un relato cultural norteamericano donde la base, digamos, del capitalismo no son los procesos industriales, ¿no? Que se dan en el este del país, no es lo que se desarrolla en Nueva York, sino es, digamos, el corazón simbólico de los Estados Unidos, es el mundo rural del medio oeste estadounidense, ¿no? Es la frontera que fue ganada a los norteamericanos, a los indígenas, ¿no? Y que pasó de ser una zona, digamos, sufre un proceso de transformación en algún momento, ¿no? Todos los retratos son, bueno, Norman Borlaug, cómo salía de niño en medio de la nieve para ir con sus hermanitos a la escuela y cómo se tenían que bañar en una tina que era la única que había en la casa, porque la casa solo tenía una estancia, y el abuelo Borlaug, que solo hablaba noruego, ¿no? Venía de una región que se llamaba Telemark en Noruega, ¿no? Profundamente luteranos, ¿no? Gente dedicada al ahorro, gente pacífica, ¿no? No hay, digamos, los discursos belicistas que uno se encuentra en otras representaciones de lo norteamericano, ¿no? Vivían hablando noruego, con periódicos noruegos, con letreros en noruego, hasta que viene esta generación, ¿no? Esta generación, ¿qué va a encontrarse? Se encuentra con los primeros híbridos de semillas de trigo que se producen en los Estados Unidos, ¿no? Que modifican absolutamente toda la lógica de la producción. Se encuentra también con la creación de los caminos asfaltados, ¿no? Que sacan a la gente de este aislamiento, ¿no? Todas las biografías coinciden en el aislamiento de esta zona, en la reproducción de los modos de vida inmigrantes, ¿no? En la desconexión con el resto de la cultura norteamericana. Y les digo, la aparición de la tecnología, ¿no? Modifica esto, ¿no? Aparecen las semillas mejoradas, los caminos asfaltados, el Ford, el coche, ¿no? Y el tractor Ford, ¿no? En conjunto eso es visto como una especie de matriz, ¿no? Que va a producir no solo este campo moderno norteamericano súper productivo, sino va a permitir la americanización de esta gente extraña que había llegado a vivir en lugar de los indios en las planicies de Iowa, ¿no? Borlaug es el hijo de inmigrantes, ¿no? Que se convierte en un americano, ¿no? Y no quiero abusar mucho de las imágenes, solo traje una, ¿no? Que es interesante porque Borlaug aparece jugando al fútbol americano,
¿no? Recibe una beca, es el primer miembro de su familia en lograr ir a la universidad en un contexto difícil, que es el contexto de la Gran Depresión, ¿no? Eh, Se americaniza, empieza a jugar fútbol americano, empieza a practicar lucha, ¿no? Esta lucha que les gusta a los estadounidenses, que se hace en las preparatorias y en las universidades, ¿no? Practica béisbol. Esta imagen está con su hijo, que tiene un uniforme que dice México, ¿no? Y lo saqué de la universidad del sitio de la Universidad de Minnesota sobre Borlaug, ¿no? Que es geográfico completamente, y donde dice que el orgullo más grande de Borlaug, cuando se le preguntó cuál había sido su logro más grande, era que él había introducido el béisbol a México, ¿no? Que había creado una liga para que su hijo pudiera jugar al béisbol, ¿no? Nada más americano que ser un gran atleta, ¿no? Un hombre de familia que se esfuerza, que se levanta temprano, que tiene el caballo que ama, ¿no? Las biografías obviamente hablan de Borlaug como un hombre que amaba a su caballo y amaba a su perro, pero que estaba muy contento cuando vino la revolución tecnológica, eh, y, y logró hacer que su caballo ya no trabajara tanto y que la gente pudiera comer más, porque las hectáreas que antes se destinaban para la alimentación de los animales, ahora podían ser destinados fundamentalmente para el trigo, ¿no? El maíz ocupa un lugar bien curioso en estas narrativas, ¿no? Porque era una cosa que se cultivaba cuando ya no quedaba de otra, ¿no? Era como una cosa que se había medio heredado de los indios, ¿no? Y era lo que comía la gente más pobre. Cuando las cosas iban bien en el campo, la gente comía pan de maíz y no comía, perdón, comía pan de trigo y no comía pan de maíz, ¿no? Entonces, bien, ¿por qué Borlaug, no? Les digo, primero porque hay una fascinación con la imagen cultural que produce, ¿no? Toda esta cosa de la salvación del mundo, ¿no? Que se da obviamente en un discurso, digamos, de Guerra Fría, en el caso con México, de amistad con México, ¿no? Eh, es una especie como de imperialismo benevolente, ¿no? Súper bien intencionado, ¿no? Porque Borlaug un poco lo que quiere hacer es poner a disposición de todos la experiencia propia, que ha sido la experiencia del paso de la dureza de la vida inmigrante a la prosperidad americana de la mano de la ciencia, ¿no? Es un hombre luterano. Aquí, la imagen que ven acá, hay una típica iglesia luterana, ¿no? Súper sencilla, súper austera, súper limpias, ¿no? ¿No? Esta pulcritud protestante que es tan interesante, ¿no? En medio de campos, ¿no? Que suelen estar sumamente mecanizados, ¿no? A partir de esto, ¿qué empiezo a ver? Bueno, pues empiezo a ver que hay un profundo discurso protestante detrás de la Revolución Verde, sobre el que no hemos puesto demasiada atención, ¿no? Eh, y que básicamente, ¿no? Todo lo que el discurso que está poniéndose en juego, tanto en la vieja Revolución Verde de híbridos como en la nueva Revolución Verde de organismos genéticamente modificados, puede ser leída en principio como una especie como de racionalización weberiana del campo, ¿no? Aquí pongo tres imágenes. Una de ellas, la de la iglesia luterana con un trigal, ¿no? Un trigal recién cosechado. Una imagen de un tractor en 1945 en Iowa, que puede haber sido como el tipo de tractor que los Borlaug trajeron para su propia granja. Y el otro es el territorio de Iowa, ¿no? Que me parece increíblemente revelador, ¿no? Perdón, es que estaba viendo una de las preguntas, ¿no? Les digo,
el mapa de Iowa es tan revelador de cómo se concibe el orden, ¿no? A partir de estos procesos de colonización, eh, de la construcción de esta cultura, esta especie de civilización agraria que vino después del desplazamiento de los indígenas, ¿no? O sea, la distribución de los condados en este estado de Estados Unidos es absolutamente regular, ¿no? Y eso es un poco el discurso que está detrás de toda la concepción del campo en la Revolución Verde, ¿no? Lo que vemos es una racionalización absoluta de el espacio, de las técnicas, la necesidad de la especialización, eh, la necesidad de la separación, ¿no? Weber hablaba cuando describía los rasgos de la racionalización capitalista, señalaba que uno de los eh, factores, digamos, más característicos era la separación de la economía doméstica de la economía industrial, ¿no? ¿Qué nos está proponiendo? Bueno, pues otra vez la mecanización del campo, ¿no? En este caso, en el relato norteamericano, siempre es como muy feliz, ¿no? Esta mecanización, esta separación del ámbito de lo doméstico, del ámbito de la producción, ¿no? La estructura artesanal donde los nietos, los padres, los hijos están trabajando el campo sometidos poco a la furia y a las condiciones impuestas por la naturaleza, ¿no? Aparece constantemente, pero lo que pasa es que no hay proletarización, ¿no? En el relato de esto no hay proletarización, sino que la gente, los campesinos que antes estaban trabajando bajo modos artesanales, se convierten en propietarios y un poco se convierten en empresarios, ¿no? A partir de eso, ¿qué hay? Bueno, todo el discurso de Borlaug, todo el discurso de la primera revolución verde, el discurso del CIMIT y de estas instituciones, de estos centros de investigación que están repartidos a lo largo de todo el mundo, es muy curioso porque están orientados discursivamente a los pequeños campesinos, ¿no? Pequeños granjeros, landholders, ¿no? Es el término en inglés que utilizan, ¿no? Todo el discurso de esta tercera revolución verde apunta a la necesidad de aliviar las condiciones de pobreza, ¿no? A través justamente de la introducción de la tecnología, a través de crear condiciones para que sean los campesinos, ¿no? En conjunto con los científicos y de manera secundaria, ¿no? De manera un tanto implícita, sean los gobiernos y las empresas quienes están detrás, ¿no? Todo el tiempo lo que se está planteando aquí es que esto es una agricultura para el mercado, ¿no? La idea del autoconsumo ni siquiera está concebida, ¿no? Y en la actualidad, si ustedes miran, por ejemplo, los programas, ¿no? En el caso del CIMIT, la mayoría del presupuesto y del esfuerzo está concentrado en la producción de maíces y trigos mejorados, pero después sus otros programas son para cambio climático, para el género, ¿no? Entonces, inclusión de mujeres campesinas, educación de mujeres campesinas en nuevas técnicas, transmisión uso de semillas mejoradas a través de espacios en los que participan las mujeres, ¿no? Y adaptación a cambio climático, ¿no? Esa es básica, y alimentación saludable, ¿no? Esos son básicamente los programas fundamentales del CIMIT, ¿no?
Y bueno, frente a eso, ¿no? Como una especie de negativo, ¿no? O como de Estado que no hay una condena, ¿no? No hay discursos que sean, uno diga, ah, este es un discurso abiertamente racista, o este es un discurso que es abiertamente de dominación, es un discurso que es abiertamente imperialista, ¿no? O es un discurso que está concentrado todo para el beneficio de las grandes empresas, ¿no? No, todo el discurso, tanto de Borlaug, ¿no? Como de la política actual del CIMIP, ¿no? Y esta política global a través de estos centros de investigación, ¿no? Eh, es de una benevolencia increíble, ¿no? Todo es abierto, todo es transparente, en apariencia, ¿no? Luego entrar a trabajar como antropólogo al CIMIT es súper complicado, ¿no? Todo tiene, todos los centros del CIGIAR tienen área de prensa, tienen área de recursos humanos, tienen gente muy profesional que básicamente lo que está produciendo son discursos súper unificados, ¿no? Eh, entonces, esta imagen cultural, ¿no? Les digo, es importante entenderla, ¿no? Eh, es importante cómo informan los discursos y les digo, la idea de la salvación del mundo es súper, súper importante, ¿no? Ya no la traigo acá, pero todos estos discursos ustedes van a encontrar a Norman Borlaug diciendo en el 2050 vamos a ser 10,000 millones de personas, ¿no? La única alternativa que tenemos para el campo es la que se encuentra a la izquierda, ¿no? Nunca hay una descalificación. Aquí yo puse dos imágenes. La de la izquierda es del Valle del Yaqui, ¿no? Que es este lugar que fue medio deserticón, pero que es ahora súper fértil, que es uno de los enclaves estratégicos de la agroindustria de exportación mexicana. Y del otro lado tenemos un campesino maya que está trabajando su milpa tradicional con la coa, ¿no? Eh, les digo, nunca hay animadversión, ¿no? Frente a las formas de trabajo y de explotación tradicional de la tierra, pero todo está orientado hacia el modelo que vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Y pues bueno, como ven, no hay nada como muy concluyente, ¿no? Hay como ideas, hay como una especie de armado inicial de una estrategia de investigación y de distinción de niveles. Y bueno, pues ya llevo hablando un ratote y hay preguntas. Eh, em, pues más bien los dejo en manos de Mario Elisa. Yo aquí concluyo. Concluyo sin conclusión. Gracias, Emiliano. Sí, hay dos preguntas. La primera es de Maya. Dice, ¿cómo impacta la industrialización del agro en los procesos de urbanización en México? Y si de alguna manera estos procesos expulsan a la población a las maquilas. La segunda son dos preguntas de Rubén. ¿Quieres que te haga estas tres preguntas y después las contestas o quieres ir de una en una? No, si quieres hacerlas nada más déjame anotar. Maya, Okay. ajá. Sí. Entonces, ¿cómo impacta la industrialización del agro en los procesos de urbanización en México? Y si de alguna manera estos procesos expulsan a la población a las maquilas. La segunda, detrás de la nueva revolución verde y detrás de las viejas revoluciones verdes está la noción de la escasez de la producción global de alimentos. ¿Qué tanto se trata de la producción y qué tanto de la distribución? Según la ONU, se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos. FAO dice que 1.300 millones de toneladas, un tercio de los alimentos. Y la pregunta 2, bueno, la 3 sería, ¿hubo una verdadera creación de un mercado agrícola en México en los 90? ¿Qué es un mercado de tierras?
De acuerdo con un diagnóstico del Programa de Regularización y Registro de Actos Agrarios del 26 de mayo del 2021, basado en datos, en datos del Censo Ejidal de 2007, la superficie ejidal vendida en el periodo 97-2007 equivalía al 2.9% de la superficie total, o sea, casi nada, y mucho a la vez de la propiedad social se había vendido. Son todas. Ok. Bueno, pues sí, a ver, la primera, ¿no? La Revolución Verde expulsó un montón de gente del campo, ¿no? Porque además, entre otras cosas, ¿no? Que es ahí donde creo que vale la pena volver sobre esta historia de Iowa y esta especie como de narrativa idealizada americana, porque se les olvida y es interesante cómo trasladan ellos su experiencia hacia otros, ¿no? O sea, está la onda de que reproduzcamos en el resto del mundo lo que hicieron ellos, porque a ellos les fue bien con eso, ¿no? Eh, que creo que es una característica bien importante del imperialismo norteamericano, que tiene una parte seductora, tiene una parte que parece ética, ¿no? O sea, no está construida como la monstruosidad que en la crítica antiimperialista emerge, ¿no? A veces con razón, a veces de manera caricaturesca, ¿no? Pero en el medio oeste norteamericano la densidad de población era súper baja, ¿no? En parte porque habían expulsado a la población indígena y en parte por la extensión y por características demográficas, ¿no? Entonces, cuando muchos se reproducen escenarios del proceso norteamericano, porque la Revolución Verde es un poco eso, en contextos como el de México, ¿no? Y sobre todo en el centro y en el sur de México, con una concentración demográfica mucho más alta, pues se produce un proceso de expulsión enorme, ¿no? El origen de nuestras ciudades en los años 60, ¿no? Está un poco ligado a eso, ¿no? También es cierto que hay éxitos en términos de la alimentación, en términos del combate a las enfermedades infectocontagiosas, de disminución de la maternidad materno-infantil, etcétera, que hicieron que mucha gente pues, ya no tuviera tierras, ¿no? Las familias de campesinos que tenían 10 hijos, pues empezaron a sobrevivir 10 o 9 de esos hijos, ¿no? Y no había tierra para todos, ¿no? Entonces, indudablemente esto está ligado, ¿no? Por supuesto, en los años 90 en México, la caída de los precios del maíz nativo, ¿no? El fin de ciertos tipos de subsidios, del control de precios, ¿no? De ciertas cosas del modelo desarrollista de antes, ¿no? Que estaba lejos de ser perfecto, ¿no? Pero tenía algunas ventajas para los campesinos pequeños, ¿no? Pues está íntimamente asociado a la migración en masa de los años 90, ¿no? Entonces, no solo la gente va a la maquila, ¿no? Sino también va al trabajo migrante en los Estados Unidos, ¿no? Hace poco leí un estudio muy interesante, por ejemplo, que correlaciona el comportamiento del precio del maíz en mercados internacionales con el maíz doméstico en México, ¿no? Con la cantidad de confiscaciones de marihuana y de amapola en 2,000 municipios del país, ¿no? Y es evidente que el comportamiento del maíz a partir de la reforma neoliberal, pues creó una cantidad de incentivos enormes para el cultivo de drogas, ¿no? Digo, esto lo sabíamos un poco por evidencia anecdótica y registrada de manera más bien empírica, ¿no? Pero este estudio muestra muy claramente eso, ¿no? Es decir, y de ahí ciertos planteamientos, pese a su esencialismo, hay planteamientos muy correctos en estas campañas de sin maíz no hay país y en ciertas posiciones de la Unión de Científicos Comprometidos con
la sociedad, ¿no? Entonces, indudablemente hay un proceso, el proceso de industrialización ligado al TLC va de la mano de la expulsión de gente del campo, ¿no? Esta sobre la noción de escasez creo que es muy importante, ¿no? Gracias, no sé quién formuló esto, pero gracias, ¿no? Eh, porque todo el tiempo, ese es el eje de toda la argumentación, ¿no? Alrededor de la tercera revolución verde, ¿no? De la segunda revolución verde, perdón, ¿no? La idea de que van a escasear los alimentos, ¿no? Que las otras formas los otros modelos de agricultura que pueden existir, ¿no? Formas agroecológicas, formas basadas en la producción doméstica, o artesanales, o industrias de menor dimensión que las que se promueven a través de este mecanismo, son las únicas que van a poder alimentarnos, ¿no? O sea, si no es a través de estos mecanismos de agricultura intensiva, extensiva, con un valor agregado por el trabajo científico y por la técnica, nos vamos a morir de hambre todos, ¿no? Cuando uno empieza a revisar el programa, hay un programa que se llama Masagro, ¿no? Que es el programa estrella mexicano desde mediados de los 2000, ¿no? Creo que empieza con Fox, ¿no? En el cual el CIMIT está muy, muy, muy metido, ¿no? Y que uno se da cuenta que cuando en México uno habla del abandono neoliberal del campo, de la reducción de presupuestos, de la retracción del campo, en realidad eso pasó solo en un sector de la población, solo en un sector del agro, ¿no? Porque a través de Masagro, del CIMIT, se ha metido ciencia, tecnología, inversión, riego, etcétera, 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 ¿no? Cuando uno revisa Masagro, ¿no? Se da cuenta que los principales impulsores de los alimentos, de la producción de trigo y de maíz a través de estos mecanismos, son, uno, la industria cervecera, ¿no? La industria cervecera está súper interesada en la intensificación de la producción agrícola, ¿no? Y muchísima industria de dulces y de botanas, ¿no? ¿De quién tiene dinero el CIMIT? El CIMIT, les digo, tiene dinero de la Fundación Gates, de la Fundación Slim, pero también tiene de Mars, que son los que hacen los M&M's, ¿no? Y un montón de cereales, ¿no? La industria de cereales en caja, Kellogg's, todos esos, están súper metidos en todo este aparato científico, ¿no? Mars tiene una división de biotecnología y de agroindustria muy, muy grande, ¿no? Bimbo, en el caso de las transnacionales mexicanas, ¿no? Y un montón de empresas que se dedican a la producción de snacks, de botanas, ¿no? Que no están en la alimentación fundamental, ¿no? Forman parte de otra estructura alimentaria que está ahí, ¿no? Y que es curioso porque pues no son directamente gente que está, o empresas que están interesadas en la alimentación de la gente, ¿no? Están ligadas a un esquema, en algunos casos, de sobrealimentación, ¿no? De hacer que la alimentación sea una mercancía más y se maximice, ¿no? Y entonces, pues, no hay interés en que uno coma lo justo y lo suficiente, hay interés en que haya acceso permanente a la comida y que esté todo el tiempo uno en condiciones de implementar otras formas de la alimentación, ¿no?
Entonces, ¿qué tan cierto, no? Del desperdicio es absoluto. Nunca se habla del desperdicio de comida, ¿no? Nunca se habla de qué está pasando sobre la esfera de la circulación. Nunca hay una división muy pequeñita de mercados en el CIMIT, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabaja sobre la esfera de la producción, ¿no? O sea, todo este discurso está montado sobre la esfera de la producción y sobre la sobreproducción y la superproducción, ¿no? Eh, yo no quiero llegar a demasiadas conclusiones en la actualidad, pero a veces creo que hay una manipulación de la noción de escasez, ¿no? Que se da por hecho, ¿no? No sé si es interesada o es solo consecuencia de una serie de presupuestos teóricos propios de la economía neoclásica, ¿no? Pero trabajan a partir de la idea de escasez, ¿no? Con respecto a lo del mercado agrícola, yo creo que el mercado agrícola en México sí recibió hay una entrada, digamos, de espacios que antes no estaban en el mercado, que estaban bajo otro tipo de mercado, ¿no? Porque no sé si estaban fuera de las relaciones de mercado, ¿no? Efectivamente, con respecto a la venta de tierras ejidales, la venta de tierras ejidales en México es muy poca, ¿no? Y lo que hemos encontrado es que los campesinos no quieren vender, ¿no? Eh, pero creo que estas cifras, ¿no? Gruesas, necesitan un tratamiento más fino, porque hay que ver dónde está ese 2.7, ¿no? Por ciento de tierras vendidas, ¿no? Hay que considerar cifra negra, ¿no? De tierras que ya entraron en operaciones de compra y venta o de renta, pero que no necesariamente pasaron por COREG o por las instancias de regulación y de otorgamiento de títulos en México, ¿no? Muchos de esos están en sectores estratégicos, ¿no? O que tienen una capacidad de evaluarse muy alta en términos de la economía, ¿no? Las playas, pues en las playas sí vemos mucha pérdida, ¿no? Alrededor de grandes proyectos de infraestructura vemos procesos de privatización, ¿no? En ciertos lugares que hoy son muy importantes en la producción de bienes agrícolas para la exportación, ¿no? Eh, Creo que está Rubén Díaz, no sé si es nuestro Rubén Díaz, ¿no? Pero tú, Rubén, vienes de una zona muy vinculada a esto, ¿no? Partes de Michoacán ligadas a la exportación de aguacate, de limón, ¿no? Es decir, lugares que encuentran, donde se pueden desarrollar cultivos que encuentran un mercado muy atractivo en los Estados Unidos, ahí sí hay mercado, ¿no? Que hay muchas otras formas del mercado. Creo que no hay espacios en México que no tengan mercado en el mundo agrícola, ¿no? O sea, la agricultura más tradicional, así que te puedes encontrar en Sierra Norte de Oaxaca, tiene mercados, ¿no? Pero son otros mercados. Eh, pero sin duda hay un espacio muy diferente con respecto al mercado capitalista, ¿no? Si comparamos esto con Argentina o con Brasil, por ejemplo, en Argentina y en Brasil no hay prácticamente restricciones para el uso de organismos genéticamente modificados en la agricultura, ¿no? En Argentina, soya transgénica, trigo transgénico, frijol transgénico, maíz transgénico, en condiciones enormes y quién sabe con qué costos ambientales. Y en el caso de Brasil también, ¿no? Y el caso de Brasil es muy revelador porque al mismo tiempo que hay cantidad de tecnología transgénica, hay una expansión de la frontera agrícola sobre el Amazonas
que es brutal, ¿no? Entonces, que parece contradecir esta idea, ¿no? De que o le entramos a los transgénicos o ya no vamos a tener espacios para la vida silvestre, para la conservación de la biodiversidad. Pues eso, María Luisa, compañeros del seminario. Pusieron una última pregunta y ya para cerrar. Sí, gracias. ¿Ha explorado los impactos de la Revolución Verde entre los yaquis y su producción agrícola? No, solo de manera muy superficial, ¿no? Una de las cosas que quiero hacer si este proyecto prospera, una va a ser concentrarme en la zona de Texcoco, ¿no? Porque hay además una serie de interacciones que me interesan mucho entre campesinos de la zona y este polo biotecnológico de muchas décadas, ¿no? Pero la otra es ir al Valle del Yaqui, ¿no? Porque además ahí está la tribu Yaqui, ¿no? Y ahí están los grandes, una parte de los grandes empresarios agroindustriales mexicanos y hay que ir a verlo porque no hay trabajo etnográfico, ¿no? Hay mucho trabajo con fuentes secundarias, hay observación medio sociológica, un tanto superficial, ¿no? Pero sí, una de las cosas que quiero es ir a Sonora a ver estos procesos. Vale, pues ya vamos a terminar. Disculpen a quien hizo preguntas que ya no se van a poder, el tiempo nos rebasó, pero los invitamos a que sigan asistiendo a nuestras charlas. Muchas gracias al doctor Emiliano. Voy a subir la ponencia al Face y una disculpa por los inconvenientes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.